Ahora puedes tener en tu dispositivo móvil la señal de TV USAC, la televisión alternativa. Ingresa a Play Store y descarga la aplicación Guateplay. Allí encontrarás el logotipo de TV USAC y con un solo clic ingresas para conectarte y disfrutar de nuestra programación, noticias, entrevistas, programas culturales y educativos, transmisiones en vivo y mucho más. Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Le damos la más cordial bienvenida también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy dedicaremos este programa a hablar sobre los estudios que se recomiendan para aquellos pacientes que han enfermado de forma grave por COVID-19. También le estaremos contando esta historia que ocurrió en India. Mire usted, una planta en la que se producen vacunas para COVID-19 o contra el COVID-19 se incendió. Hay al menos 5 personas fallecidas. Le estaremos, por supuesto, dando los detalles. Le diremos también que la farmacéutica Eli Lilly anunció que su fármaco redujo 80% el riesgo de contraer COVID-19. Una buena noticia porque, como lo hemos contado aquí a lo largo de todos estos meses, hasta ahora no hay un fármaco que sea efectivo no solamente para prevenir, sino para tratar COVID-19. Estados Unidos se unió ya al mecanismo COVAX, al que ha convocado la Organización Mundial de la Salud para que los países con mayores recursos aporten no solamente dinero, sino también ciencia, tecnología para el desarrollo de las vacunas y también para poder hacer el reparto de los biológicos de una manera mucho más equitativa en el mundo. El Seguro Social de nuestro país, en México, recibe más de 700 quejas por la aplicación de vacunas anti-COVID. Le estaremos también presentando los detalles y hoy nuestros reportes vienen desde Colombia y Guatemala. Le invitamos pues para que se quede con nosotros. Vamos a la pieza que da marco, que da contexto a nuestro programa. Es nuestra compañera Elizabeth Ortiz quien nos presenta el informe. Un estudio concluyó que el cuidado de enfermería se vio influenciado por el miedo y el aislamiento, lo cual hizo difícil mantener la humanización de los cuidados de salud. Investigaciones del Departamento de Enfermería de la Universidad de Sevilla, con la colaboración de profesionales de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, analizaron los factores clave en el cuidado del paciente crítico con COVID-19 durante la primera ola de pandemia. Fueron entrevistadas 17 enfermeras y enfermeros de diferentes edades, formación y experiencias que trabajaron durante la primera ola. El miedo a lo desconocido, la falta de protocolos adaptados y material de protección adecuado al comienzo de la pandemia, la incertidumbre ante un virus desconocido y muy letal, junto con el temor de los profesionales de contagiar a otras personas de su entorno, han sido los principales sentimientos percibidos por las enfermeras. De hecho, esta situación conllevó a que varias de ellas necesitaran ayuda psicológica y vieran mermada su capacidad de trabajar de forma óptima, tal como se hacía antes del COVID. Junto con el equipo de protección individual que llevan los profesionales para evitar su propio contagio y las restricciones hacia las visitas de los familiares, hizo que fuera más complicado proveer una atención integral y holística a la persona, señala el estudio. El temor a lo desconocido ha aumentado exponencialmente los sentimientos de negatividad, haciendo que surjan emociones nunca vividas en su entorno laboral. Inicialmente, la falta de recursos materiales, de personal y protocolos fue determinante. A estos factores, las profesionales añaden la dificultad de trabajar con enfermeras sin formación especializada en cuidados intensivos. Algunas han tenido que incorporar
incorporarse de otras áreas de especialización ante el aumento de número de pacientes de COVID-19. Se educa en intensivos durante el grado, pero se deja mucho contenido por la falta de tiempo, explica Rafael Jesús Fernández Castillo, uno de los autores del estudio. Informó Elizabeth Ortiz. Vamos a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Nuestra compañera Cristina Gallego, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el informe más actual desde esta organización. Cristina, te saludamos. Adelante con la información. Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de COVID-19 han ascendido a los 95.600.000, según las estadísticas que diariamente actualiza la Organización Mundial de la Salud, y los contagios en el día de ayer superaron los 610.000. Los fallecidos en la pandemia ascienden a 2.066.000 tras registrarse 14.500 muertos en el día de ayer. Tanto en los casos diarios globales como en Europa y América, las regiones más afectadas, se advierte cierta tendencia descendente, aunque habrá que esperar al fin de semana para ver si esta bajada se confirma, ya que suelen darse repuntes los sábados y domingos. La Organización Mundial de la Salud, a través de los programas UNITAID y FIND, ha anunciado hoy un acuerdo que reducirá a la mitad el precio de las pruebas de COVID-19 en más de 250 millones de test que serán producidos en 2021 para los países en vías de desarrollo. Gracias a este acuerdo, el precio de un test bajará de 5 a $2,50 y se conseguirá cubrir el 50% de las necesidades de los países más vulnerables, en los que los sanitarios no han podido acceder a pruebas cuando eran urgentes debido a los frágiles sistemas de salud que poseen. La Organización Mundial de la Salud ha compilado evidencia científica de que los colegios, de manera general, no han sido focos superpropagadores del coronavirus, y los pocos casos en los que se convirtieron en fuente de transmisión coincidieron con el incumplimiento de medidas de prevención. Según las cifras que maneja la organización, los niños y adolescentes menores de 18 años representaron solo el 8% de los casos globales de COVID-19 el año pasado, a pesar de constituir el 29% de la población mundial. Por otra parte, la organización con sede en Ginebra, Médicos Sin Fronteras, ha advertido del colapso del sistema de salud en Manaos, la capital del estado brasileño de Amazonas, debido al gran número de nuevos casos de COVID-19 por la nueva cepa originada en la ciudad, cuyos efectos se están extendiendo a las zonas rurales del Amazonas. Equipos de Médicos Sin Fronteras en localidades de la región situados a varios días en barco de Manaos informaron de muertes por COVID-19 en estas zonas remotas por la imposibilidad de transferir a los pacientes más graves a Manaos, donde los hospitales están llenos. Reportó desde Ginebra Cristina Gallego para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Cristina, por esta información. Y mire, con base en el tema que hoy estamos abordando en este programa, el tratamiento que se da a los pacientes graves de COVID-19, fue actualizada ya la guía de cuidados para pacientes graves por esta enfermedad. Investigadores del Departamento de Enfermería de la Universidad de Sevilla, con la colaboración de profesionales de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, analizaron los factores clave en el cuidado del paciente crítico con COVID-19 y concluyó que los trabajadores de la salud que están al 100% en la atención de los pacientes delicados, su desgaste físico es muy alto debido a las jornadas extenuantes y al equipo que tienen que llevar puestos, pero el desgaste emocional es mucho mayor al ver a estas personas sufriendo, en muchos de los casos, o agonizando en completa soledad. Las guías médicas para el tratamiento de estos pacientes que ha publicado la Organización Mundial de la Salud han sufrido algunos cambios, debido a que con el paso del tiempo se van conociendo más detalles del SARS-CoV-2. Por ejemplo, se recomienda que los pacientes con COVID-19, con síndrome de insuficiencia respiratoria aguda y de estrés respiratorio, hipoxia o choque sin intubación o ventilación mecánica, utilicen inmediatamente oxígeno suplementario. En cuanto a los pacientes adultos bajo ventilación mecánica y síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, moderado o grave, se sugiere utilizar ventilación en posición prono por 12 a 16 horas, en lugar de ventilación sin posición prono, es decir, posición boca abajo. Esto requiere suficientes recursos humanos y experiencia para ser realizada de forma estandarizada y segura. Las mujeres embarazadas pueden beneficiarse de una posición lateral, informó Rocío López Fonseca.
Mientras tanto, en diferentes países que inició ya el proceso de vacunación, también se han registrado quejas. En el caso de México, hasta ahora se han recibido al menos 700 en medio de este proceso de vacunación. En México, el Seguro Social recibió 713 quejas de trabajadores inconformes por ser de primera línea y que no fueron incluidos en el listado del grupo prioritario, además de personal que recibió una cita para acudir a la inmunización pero no tuvo acceso a la vacuna y porque hubo quienes se saltaron la fila, informó el director Zoe Robledo. Entonces son 389 personas que manifiestan: yo soy parte de un equipo COVID y no me han programado. O 98 casos que son parte de un equipo COVID, recibieron su cita, pero por alguna razón el día que le tocaba no lo vacunaron. Y 184 casos denunciando a alguna persona que se hubiera saltado la lista. En este caso, por ejemplo, México inició el 24 de diciembre la aplicación de vacunas en el sector salud. El plan consiste en inmunizar al gremio el 31 de enero para continuar con personas adultas mayores, el grupo prioritario más afectado por la COVID-19. Pero fue difundido un audio justo para llamar a los adultos mayores a la aplicación de la vacuna, lo cual resultó falso. Se decía que en una unidad de medicina familiar, la 65 de Oaxaca, había un proceso de levantamiento de un censo de adultos mayores por parte del IMSS. Falso, completamente falso. Solo generó desinformación, confusión y riesgo de contagio a los adultos mayores que se fueron a formar pensando que tenían que ir a esa unidad para registrarse. Así que hubo personas que comenzaron a movilizarse, lo cual es un sabotaje, dijo el director del Seguro Social, informó Elizabeth Ortiz. Y mire, como parte de la estrategia o de la nueva estrategia de Estados Unidos para combatir COVID-19, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva para asegurarse que los viajeros que lleguen al país por aire presenten una prueba negativa y cumplan con periodos de cuarentena. El movimiento del mandatario no modifica, en primer momento, los lineamientos de las autoridades sanitarias del país que exigirán desde el próximo 26 de enero una prueba negativa de acuerdo con el decreto firmado ayer. La medida de la orden a los Centros de Prevención y Control de Enfermedades y al secretario de Salud y Servicios Humanos de valorar la orden emitida el pasado 12 de enero para exigir a los viajeros dicha prueba. Biden dio a las agencias 14 días para esta evaluación. En este sentido, el decreto de Biden para afectar a las políticas actuales de viaje es una medida hacia su gobierno y los cambios podrían venir en un segundo momento luego de la evaluación que pidió. El presidente Biden pidió incluir en la valoración datos sobre el tiempo para presentar los tests de coronavirus y el tipo de estos que sean permitidos e información sobre las posibilidades reales sobre la implementación de las medidas, incluyendo las cuarentenas. También ordenó al secretario de Estado, al de Salud y al de Seguridad Nacional, con otras naciones y con la Organización Mundial de la Salud, para emitir las medidas de la mejor manera posible. Ordena además las agencias que mantengan conversaciones con Canadá y México en relación con los protocolos de salud pública para los puertos de entrada terrestres, incluyendo la aplicación de las directrices de los centros de salud. Casi todos los viajes no esenciales en las fronteras terrestres de Estados Unidos con Canadá y México están suspendidos hasta el próximo 21 de febrero. @Canal 44 TV, nuestra cuenta institucional en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Hacemos una pausa breve, regresamos con más. Este es parte del protocolo de regreso a casa. Si por algún motivo sales de tu casa, te recomendamos los siguientes pasos para que no te contagies del COVID-19. Limpia las suelas de los zapatos con una solución de agua, jabón y cloro. Utiliza otro calzado para el interior de tu casa. Cámbiate la ropa y lávala inmediatamente con suficiente agua y jabón, en lavadora o a mano. Báñate, ya que el virus podría estar impregnado en alguna parte de tu cuerpo o en el cabello. Desinfecta las llaves, billetera y celular con un paño humedecido con alcohol de 70 grados. Este es un mensaje de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Vamos a Guatemala, ahí se encuentra nuestro compañero Javier Corleto, coordinador general de TV USAC. Él nos presenta el más reciente informe de lo que está ocurriendo en este país. Javier, te saludamos y te escuchamos. Adelante con la información. Saludos a todos y en especial a ti, Belén. El 13 de marzo del 2020, durante una conferencia de prensa, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, tras recibir una llamada, anunció el primer caso de COVID-19 en el territorio nacional. Hoy, a 10 meses en Guatemala, se han contabilizado 52.395 casos. 5.389 personas han fallecido a causa del virus, mientras que 136.980 personas han superado la enfermedad, reportándose hasta la fecha 10.026 casos activos. En los últimos meses han aumentado los casos por COVID-19. Debido a esto existe una gran preocupación, especialmente en los municipios de los departamentos de Guatemala, Zacatepeques y Chimaltenango, área central del país, por el relajamiento evidente en un amplio grupo de la población frente al cumplimiento de las medidas de prevención necesarias para evitar los contagios. Los hospitales han rebasado el 60% de su capacidad. Es por ello que la ministra de Salud, Amelia Flores, en cadena nacional dio a conocer una serie de medidas iniciales para salvaguardar a la población, como lo son controles estrictos en los horarios en mercados, centros comerciales, bares, restaurantes o reuniones, enfatizando en las medidas de prevención como uso de la mascarilla, uso del alcohol u otro medio de desinfección y distanciamiento físico, especialmente en el cumplimiento de la ley seca en referencia al consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos después de las 9 de la noche. El presidente Alejandro Yamatei argumentó que de seguir aumentando la cantidad de casos se tomarán medidas más rigurosas como la circulación de vehículos por placas par e impar que ya se ha utilizado en el pasado, e ir aumentando las medidas conforme siga aumentando el número de casos, a manera que seamos responsables y reduzcamos los casos cuidándonos y cuidando a los otros. En relación a la caravana de migrantes que pretende atravesar Guatemala en la búsqueda de llegar a los Estados Unidos, al menos 21 hondureños dieron positivo en la prueba de COVID-19. La Universidad de San Carlos de Guatemala, consciente de las necesidades del país ante la pandemia, ha dado acompañamiento a los diferentes programas, aportando personal médico, prestando sus diferentes laboratorios para efectuar pruebas, oxígeno para las personas que lo necesitan sin ningún costo. También ha brindado apoyo a los diferentes proyectos de ayuda a la población, entrega de víveres y medicina. Para el programa Coronavirus la Pandemia, Javier Corleto de TV USAC, Guatemala. Y mira, en medio de todavía esta escasez de vacunas que hay en el mundo, porque como usted sabe, la producción todavía no alcanza a cubrir la cantidad de personas que quisiéramos, en medio de esta situación, en India se incendió una fábrica dedicada precisamente a envasar vacunas. Lamentablemente hay 5 personas muertas. 5 personas murieron en el incendio registrado en una de las instalaciones del Serum Institute of India, el mayor fabricante de vacunas del mundo, situado al oeste de ese país, desde el que se exportarán vacunas contra el coronavirus a países como Brasil. En este lugar también se produce la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Los medios locales aseguran que la fabricación de vacunas no fue afectada por el siniestro. El fuego alertó a las autoridades de salud en el mundo, ya que no solo es el mayor fabricante de vacunas en India, sino en el planeta, y tiene a su cargo los fármacos contra la COVID, pero también contra otras enfermedades. Sin embargo, según confirma la empresa, el incendio fue en una planta nueva que está en construcción y a la cual no se han pasado todavía insumos ni medicamentos. Por el momento, la planta se prepara también para empezar a producir las vacunas de Novavax. En total, India prevé exportar y en algunos casos donar 20 millones de dosis a países del sur de Asia, América Latina, África y Asia Central. Desde el miércoles ya salieron los primeros cargamentos hacia Bután, Maldivas, Bangladesh y Nepal, informó Rocío López Fonseca. Se lo adelantábamos ayer, Estados Unidos se suma ya a este acuerdo COVAX de la Organización Mundial de la Salud para distribuir la vacuna contra COVID-19, para distribuir la vacuna que haga frente a esta pandemia de COVID-19.
El asesor médico de Estados Unidos, el epidemiólogo Anthony Fauci, anunció que la Unión Americana se unirá al mecanismo COVAX, creado para acelerar el desarrollo de las vacunas y garantizar la distribución equitativa del biológico anti-COVID. El presidente Joe Biden firmó cartas retractándose del anuncio de la administración anterior de retirarse de la Organización Mundial de la Salud. Además de retractarse de la notificación de retiro y retener la membresía en la OMS, Estados Unidos pondrá un alto a la reducción del personal estadounidense y reanudará la participación regular del personal del gobierno, dijo Fauci. En circunstancias difíciles, reconoció que la OMS ha reunido a la comunidad científica para acelerar las vacunas, las terapias y los diagnósticos. Llevó a cabo reuniones informativas de prensa periódicas que realizan un seguimiento autorizado de los acontecimientos mundiales. Proporcionó millones de suministros vitales, desde reactivos de laboratorio hasta equipos de protección, a los trabajadores de salud en docenas de países y trabajó sin descanso con las naciones en su lucha contra el COVID-19. El doctor Fauci también anunció planes de Estados Unidos para trabajar con otros países con el fin de contrarrestar la erosión de los principales logros en la salud global, como el VIH-Sida, la seguridad alimentaria, la malaria y la preparación para futuras pandemias, informó Elizabeth Ortiz. Bueno, parte de las buenas noticias que ya le compartíamos en medio de tantas no tan buenas que tenemos que informarle a usted día con día. Saludamos en este programa, en esta mesa de trabajo, al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Hola Belén, buen día, qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, quisiéramos que fueran más las buenas noticias, sin embargo, estas parece que han ido lento, ¿no? Lo decíamos, por ejemplo, en el caso del proceso de vacunación, que aunque algunas ciudades, algunos países están empezando a tener una buena cobertura, al menos en su personal de la salud, que es importantísimo, porque al final de cuentas son ellos los que están en el frente de batalla, pero también, doctor, en la manera en cómo se ha aprendido a manejar a los pacientes graves de COVID-19. Sí, claro. Claro, Belén, lo platicábamos también ayer. Los protocolos han avanzado importantemente en calidad de atención. Han ocurrido algunos hallazgos de fármacos que, si bien no con actividad antiviral directa, pero sí modificando la respuesta inflamatoria de los pacientes, empiezan a tener algún uso en clínica que puede ser promisorio. Y pues el tema de las vacunas, que efectivamente ya en algunos países ha empezado a administrarse a la población general, ya no solo al personal de la salud, y eso creo que va a generar una esperanza mayor de que la pandemia pueda empezar a tener mayor control en los próximos meses. Es muy pronto aún, lo hemos platicado, se necesita una cobertura 75% o más en una población, algunos países ya con avances interesantes, en particular Israel, hablábamos del caso de Israel, pero el que, por ejemplo, Estados Unidos se sume al esfuerzo COVAX, también seguramente va a rendir frutos, por ejemplo, para el caso específico de Estados Unidos, que es el país más afectado por la pandemia, tanto en número de casos como en fatalidades, ¿no? México, bueno, ha iniciado vacunación, predominantemente o casi exclusivamente al personal de la salud en estos momentos. Se empezará a vacunar, según anuncios recientes, a personal docente en algunos estados de la República que están en semáforo verde, como el caso de Campeche. Y de igual forma, todo parece indicar que sí se iniciará en febrero la vacunación a adultos mayores de 60 años de edad. Pues esperemos que ese cronograma sí se cumpla, esperemos que el abasto de vacunas sea suficiente y sobre todo con el ritmo que se requiere, ¿no? También dábamos cuenta de que antier el presidente de la República hablaba de la posibilidad de tener que extender el periodo de segunda dosis
pero hoy el subsecretario Hugo López-Gatell, aquí en México, habla de que quien recibió la primera dosis parece que tiene asegurada la segunda dosis. Eso es una buena noticia también. Esperemos que así sea. Y que muy pronto estén vacunas también, como el caso de CanSino, que con una sola dosis pues, se puede lograr una buena respuesta inmunológica, y el caso de AstraZeneca, que también está en los convenios con México en particular. Doctor, pues veremos finalmente en qué concluye. Por cierto, más adelante le tendremos el informe respecto a algunos anuncios que se han hecho por parte del gobierno mexicano en cuanto a la vacunación, que también por supuesto va a ser muy importante compartirlo con la audiencia. Doctor, el tema que hoy nos ocupa tiene que ver con los estudios que se realizan a los pacientes críticos de COVID-19. ¿Por dónde empezamos en este tema? Bueno, a los pacientes críticos se les realizan estudios, además de forma muy frecuente y de manera casi continua, Belén. El paciente en estado crítico, lo decíamos, es habitualmente el que está en una unidad de terapia intensiva. Es el paciente que pudo haber llegado ahí por necesidad de un ventilador mecánico en virtud de la falla respiratoria, pero también es el paciente que pudo haber llegado a la terapia intensiva por otros motivos, como gravedad del funcionamiento de otros órganos y sistemas, no solo el ventilatorio, también el corazón, el cerebro, o el paciente que llega a lo que conocemos como estado de choque con falla multiorgánica. Estado de choque, una situación en donde la presión arterial disminuye importantemente, el paciente necesita recibir fármacos conocidos como aminas vasoactivas, líquidos en cantidades óptimas, sin exceder esas cantidades óptimas por motivos de otro tipo de complicaciones como edema pulmonar. Son pacientes que pueden tener infecciones añadidas al COVID y que pueden estar requiriendo también de terapia antimicrobiana, y son pacientes que pueden tener falla a otros órganos y sistemas, como el riñón, por ejemplo, y que pueden estar requiriendo de diálisis, de hemodiálisis, para poder salir adelante. Entonces, por lo tanto, estos pacientes, Belén, te diría que prácticamente cada día tienen la necesidad de ser sometidos a exámenes de laboratorio que nos identifiquen varias cosas. Primero, su equilibrio hidroelectrolítico. Segundo, la concentración de sus gases arteriales, particularmente el oxígeno, el dióxido de carbono y lo que en el área médica conocemos como el equilibrio ácido-base. Nuestra sangre debe tener un pH determinado que es de 7.4 y el paciente que se sale de esos rangos necesita intervenciones farmacológicas y de igual manera intervenciones en la ventilación mecánica, por ejemplo, en estos casos críticos. Luego, algo que se monitorea casi cada día es la respuesta inflamatoria. Tenemos marcadores bioquímicos que nos identifican tanto esa respuesta inflamatoria como si el paciente está teniendo el síndrome inmunotrombótico del que muchas veces hemos hablado aquí. Entonces, ese tipo de estudios, por ejemplo, dímero D, ferritina, interleucina 6, proteína C reactiva, esos se realizan, si no todos los días, probablemente cada 48 horas, para evaluar que algunos de los fármacos que estamos utilizando estén dando como resultado una disminución en la inflamación o hiperinflamación del paciente.
Y por último, Belén, estudios que se realizan también con frecuencia en el paciente en estado crítico son los estudios de imagen. ¿Cómo va ese infiltrado o esa neumonía identificada a través de la tomografía axial computarizada de mi paciente? Necesito realizarle una tomografía contrastada para descartar que esté teniendo tromboembolismo pulmonar. Necesito realizarle estudios electrocardiográficos por la posibilidad de una complicación cardiológica. En fin, el paciente y su evolución clínica van marcando la pauta de lo que en un momento dado vamos requiriendo para su adecuado monitoreo. Lo más importante es eso precisamente, que el paciente crítico, al estar en una unidad de cuidados intensivos, tiene además de la terapéutica, pues el monitoreo continuo que se requiere para conducir dicha terapéutica. Doctor, con esta introducción vamos a la pausa y regresamos. Tenemos todavía mucho más de este tema. Volvemos. Al momento que estamos filmando este video, 50 casos de COVID-19 han sido confirmados en nuestro país. Los casos van en aumento exponencialmente. Todos estamos en riesgo. Todos somos vulnerables al virus. ¿Pero qué estamos haciendo para prevenir que esta situación empeore? ¿Qué estamos haciendo para que esto no se nos salga de nuestras manos? Algunos de nosotros hemos optado por permanecer en nuestra casa. Por incrementar las medidas de higiene y respetar el distanciamiento social. Pero muchos otros siguen en las calles, indiferentes a la emergencia. Despreocupados, como que si nada pasara. Así que hoy les tenemos un mensaje a todos ellos. Todos tenemos un rol importante en la lucha contra el COVID-19. Todos podemos ayudar a frenar la propagación de este virus tan contagioso. Y hay una manera muy fácil en la que podemos colaborar, con una mascarilla. Existen estudios que confirman que usar una mascarilla representa una primera barrera física contra el virus. Es una medida de protección importante que puede ayudarnos a disminuir el riesgo de exposición a la COVID-19, tanto para nosotros mismos como para aquellos que están a nuestro alrededor. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a ayudar a que esta situación no empeore más? Por favor, quédate en casa y si tienes que salir, usa la mascarilla. Si yo uso mascarilla, te protejo a ti. Y si tú usas mascarilla, me proteges a mí. Deja de pensarlo. Deja de excusarte. Demostrémosle al mundo que los guatemaltecos responsables somos más. Ponte la mascarilla. Vamos a la línea telefónica, ahí se encuentra nuestra compañera Elizabeth Ortiz. Hay noticias respecto al proceso de vacunación que se sigue en México, así lo ha dado a conocer esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. Elizabeth, te escuchamos, adelante con el informe. Elizabeth, ¿nos escuchas? Elizabeth, ¿nos escuchas? Estamos al aire. Sí, buenos días. Pues el gobierno mexicano dio luz verde para que tanto empresas como los gobiernos de las 32 entidades federativas puedan comprar vacunas. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio instrucciones al secretario de Salud, Jorge Alcocer, para que lo hagan oficial. La condición para autorizar la compra del biológico es que los estados deben entregar una solicitud
con el contrato de adquisición que incluye el número de vacunas, la farmacéutica que las desarrolló, y bueno, la vacuna que compren ya debe estar registrada en México. También deben detallar dónde se van a aplicar para evitar una duplicidad, porque existe un plan nacional de vacunación y el gobierno de México va a cumplir con el compromiso de vacunar a todos los mexicanos. Es universal y gratuita, dijo el presidente. Con esta autorización, el gobierno federal evita que se malinterprete como si el gobierno ejerciera un monopolio al haber empresas que quieren adquirir la vacuna y no se les permite. Los gobiernos estatales también están en la libertad de hacerlo, dijo. No quiero que se preste a la politiquería. Así que no habrá retrasos en las autorizaciones, pero el requisito del contrato es para evitar el engaño de una compra y que en los hechos no sea real. En días pasados, el empresario Alejandro Cosío Hernández de Veracruz anunció que ya logró un contrato para comprar la vacuna Sputnik, esta vacuna rusa, y que solo está a la espera de que la agencia reguladora, es decir, la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios, autorice la comercialización del biológico para ponerla a la venta al público y sería a un costo de 800 pesos mexicanos. Hasta aquí la información. Gracias Elizabeth por este reporte. Buenos días. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, pues una noticia interesante, aunque parece poco efectiva en la realidad, doctor. Lo comentábamos ayer. Primero, hay que recordar que las vacunas que se están aplicando hoy por hoy en México, que es únicamente hasta ahora la de Pfizer y próximamente se espera que empiecen con AstraZeneca, solamente estos dos biológicos son los que ya tienen autorización por parte de COFEPRIS y es una autorización emergente o de emergencia, podríamos decir, no es una autorización definitiva. Este sería uno de los obstáculos para que se pudieran comercializar, para que cualquier persona la pudiera adquirir en una farmacia. Y el segundo gran obstáculo, doctor, es que los laboratorios no están teniendo suficiente producción para abastecer a todos aquellos que quieran comprar una vacuna. Sí, por supuesto, los dos son obstáculos de alguna manera, porque la vacuna se necesita ya. Entonces sería muy importante que por lo pronto o la Agencia Regulatoria de México, COFEPRIS, empezara a analizar la autorización definitiva o incluso autorización emergente de otros biológicos, como el caso de Sputnik o como el caso de el biológico de Janssen, de igual forma el de vacunas chinas como las de CanSino, por ejemplo, para poder brindar mayor cobertura, pero sobre todo el que pudieran efectivamente tanto las entidades federativas como los particulares poder adquirir y poder distribuir un mayor número de vacunas. El que veo como un mayor cuello de botella es el segundo, Belén. Las farmacéuticas no alcanzarán seguramente a producir cantidades suficientes para todo el mundo. Igual habrá países con mayor capacidad económica para adquirir, pero independientemente de ello, el asunto es la producción, de las que por lo menos han tenido ya el cumplimiento de los ensayos de fase 3 y la autorización por parte de agencias regulatorias en los distintos países. Ahí es donde veo yo un embudo, una dificultad. Ojalá se pudiera incrementar la producción de estos biológicos y pudiera existir esa posibilidad. Yo creo que el anuncio del gobierno mexicano respecto de que será una vacuna universal y gratuita es un excelente anuncio, pero también las personas que tienen la capacidad para comprarla creo que deben estar en la libertad de hacerlo con las facilidades que hoy se anuncian, pero que ojalá y fueran una realidad con más rápida autorización de las agencias regulatorias, pero también con una mayor producción por parte de las farmacéuticas. Claro, doctor. Es importante también mencionar que
esto de alguna manera también se ha prestado para tener enfrentamientos entre los gobiernos, entre incluso los partidos políticos, lo hemos visto no solamente en México, en el mundo, y ojalá todos entendamos que es una emergencia sanitaria en la que todos debemos unir esfuerzos, independientemente si es azul, verde, amarillo, del color que sea, quienes estén trabajando. Hasta ahora, afortunadamente, hay un interés en todo sumarse a este esfuerzo. Y como población, como humanidad, pues entender esto, doctor, que esto va más allá de cualquier interés particular, es un esfuerzo humanitario que tenemos que hacer desde la Organización Mundial de la Salud hasta la comunidad más pequeñita, doctor. Sí, Belén, definitivamente. La salud es blanca, la salud no tiene otros colores, es blanca. De tal manera que ojalá y se entienda eso y que todas estas decisiones y estrategias para una más rápida vacunación a todos los grupos de edad, a todos los grupos vulnerables, a todo el sector de la población no tenga tintes políticos, que sea más bien una suma de esfuerzos. ¿Cómo lograr más rápidamente 75% de la población vacunada? Así es, doctor. Bueno, regresando al tema que nos ocupa, hablábamos ya de los estudios y del tratamiento que se está hoy por hoy prescrito para los pacientes graves de COVID-19. Y recuerdo, doctor, que al inicio de la pandemia hablábamos de una técnica que resultó muy exitosa, el de colocar en posición prona a estos pacientes. ¿Qué resultado ha dado hasta ahora y si se sigue utilizando, doctor? Claro que se sigue utilizando, Belén. Tanto en pacientes críticos que están intubados y que tienen ventilación mecánica, como en pacientes que reciben oxígeno suplementario, la posición prona ayuda a tener mejores parámetros ventilatorios en muchos pacientes. Esta posición permite que el oxígeno llegue hasta las partes más distales y profundas, por decirlo de alguna manera, que son los alvéolos pulmonares, y que no exista ese colapso pulmonar o ese colapso alveolar que evita el intercambio con la sangre, que es finalmente lo que se requiere, que el oxígeno que llega hasta los alvéolos luego pueda ser transferido hacia la sangre, y para que de esa manera la sangre tenga una buena concentración de oxígeno, pero también que la sangre le entregue al alvéolo pulmonar el dióxido de carbono para que este alvéolo lo lleve a las vías respiratorias y sea finalmente expulsado al exterior. Esto que conocemos como el intercambio gaseoso es algo muy complejo, en donde participa no solamente la ventilación mecánica en el paciente en estado crítico, sino también cuán inflamado está el alvéolo, cuánto, es un asunto técnico, pero cuánto factor surfactante, que es una sustancia que tiene en el interior el alvéolo que le permite mayor distensibilidad y por lo tanto mayor intercambio gaseoso, y finalmente cuán inflamado está el pulmón o cuánta fibrosis podría haber en un pulmón que ya tiene varios días o semanas de evolución afectado por COVID-19 y que podría entonces afectar el funcionamiento respiratorio y el intercambio gaseoso entre el pulmón y la sangre del paciente. Entonces, la posición prona en estos pacientes en estado crítico puede ser de mucha utilidad. Por ejemplo, el paciente que está con ventilación mecánica y que no logra parámetros suficientes con solo la ventilación, pues ese paciente frecuentemente de forma intermitente se coloca en posición prona y tiene entonces periodos de tiempo en dicha posición y otros periodos de tiempo en posición supina, que es la posición boca arriba.
Bueno, definitivamente esto sí ha ayudado a muchos pacientes. Yo creo que es revisar estudios publicados en la literatura científica que en este momento no me viene a la mente alguno en específico que haya evaluado y por cuánto tiempo la posición prona en pacientes en estado crítico versus otras estrategias de posición en pacientes en este estado, pero definitivamente todas las guías clínicas respecto de ventilación mecánica y respecto de asistencia ventilatoria en el paciente con COVID establecen la conveniencia y la gran utilidad de esta posición, la posición boca abajo. Así es, doctor. Regresando de la pausa, le dejo una pregunta sobre la mesa. Si esta postura se puede también aplicar para aquellos pacientes que se están recuperando en casa y que tienen dificultad para respirar. Con esto regresamos después de la pausa. Por eso ahora que estoy en Montevideo, me sale contar historias. La de la modista que un día se convirtió en presidenta, o la historia de un tipo que una tarde se propuso hacer una revista de fútbol, y hay más. Son todas historias de amor por el fútbol. Hernán Casiari nos cuenta historias mínimas y gigantes, retratos de personajes, hechos, trabajos e historias de vida vinculadas al fútbol. Fútbol entre líneas. Véalo todos los domingos a partir de las 7 de la noche por TV USAC, la televisión alternativa. Yo soy responsable. Yo sigo trabajando en casa. Como trabajadora de la Universidad de San Carlos de Guatemala, yo me quedo en casa. Soy trabajadora de la USAC y trabajo virtualmente desde mi casa. La comunicación virtual es nuestro medio. Yo soy responsable, me quedo en casa. ¿Y tú? Gaudiamus vivitor, Iumen est consumus. Gaudiamus vivitor, Iumen est consumus. Nuestro compañero Alfredo Durán es periodista del canal TRO Colombia y desde ahí nos presenta el informe más reciente de lo que está ocurriendo en este país. Alfredo, adelante con la información, te escuchamos. ¿Qué tal? Un saludo muy especial desde Colombia. Gracias por continuar con nosotros y con toda la información. Iniciamos contándoles que en esta parte del mundo la cifra de personas fallecidas por COVID-19 no es tan alentadora, pues la cifra llega a las 50.000 fallecimientos por el coronavirus durante estos 10 meses que lleva la pandemia en todo el territorio nacional. Colombia e Irán se han convertido en uno de los únicos países que hasta la fecha no tienen una ruta clara definida para lo que será el plan masivo de vacunación y de inmunización en estas regiones del mundo, pues las autoridades sanitarias también han indicado en medio de todo que ya se preparan y ya preparan ese plan de inmunización en regiones del país, al punto que ya se han llegado con los ultracongeladores a Bogotá y otras ciudades de la región para empezar a garantizar esa logística y esa cadena de frío que pide la vacuna contra el coronavirus que llegará en las próximas horas. Sin embargo, el gobierno nacional ha indicado que no llegarán todas las dosis anunciadas durante este primer año, debido a que ya se han presentado algunas escasez de estos medicamentos por algunos laboratorios. Sin embargo, el gobierno nacional continúa haciendo los esfuerzos necesarios para tener esos esquemas de vacunación listos y empezar, como lo ha señalado el gobierno de Iván Duque,
a partir del mes de febrero, a mediados de este mes, la hora cero y empezar con la vacunación de adultos mayores y población que trabaja en el sector de la salud y atiende la pandemia del COVID-19. Sin embargo, en las últimas horas, Colombia sigue aumentando sus casos de COVID-19 porque se analizaron 50.000 pruebas PCR, de las cuales más de 15.000 casos resultaron activos y 395 personas han fallecido al COVID-19 en esta parte del mundo en las últimas horas. Entonces, las cifras quedan de la siguiente manera: 1.960.000 personas han tenido COVID-19 durante todo el proceso de los 10 meses que lleva Colombia, pero se han recuperado 1.790.000 satisfactoriamente. ¿Qué quiere decir? Que solo 115.000 personas continúan activas con casos de COVID-19, lo que pues implica para las autoridades un gran reto en materia de testeo, en muestras y analizar también los cercos epidemiológicos en las comunidades donde se presentan estos casos de COVID-19. Como les indicábamos, no hay fecha exacta para la vacunación, pero ya estas son la información preliminar que se conoce del gobierno nacional y lo que se espera esta semana se inicie para evitar que se generen mayores muertes por COVID-19. Mientras Bogotá, la capital de Colombia, sigue aumentando sus casos, entrará una cuarentena estricta por sus localidades. También hay ciudades y grandes ciudades del país que hoy salen de esas cuarentenas debido a ese nivel de ocupación. Sin embargo, la semana pasada registrábamos una ocupación del nivel de las camas de unidad de cuidados intensivos cercano al 85%. Este indicador se ha reducido en cerca del 10% y ya estamos sobre el 70 al 75% en todo el nivel de ocupación de cama. Es decir, de las 11.000 camas que tiene el Estado para la atención de personas con COVID-19 y otras patologías, hay cerca de 2.500 camas en todo el territorio nacional para cualquier emergencia que se pueda presentar durante estos días y las próximas semanas. Pues esa es la información de COVID-19 por ahora aquí en el territorio nacional. Y mi dato de cierre tiene que ver con las elecciones de Estados Unidos, el nuevo presidente que ya se posesionó y también cuáles serían esos trabajos y esos pilares que trabajaría el gobierno de Estados Unidos con el gobierno de Iván Duque en Colombia. Pues serían temas fundamentales como la pandemia, también la implementación de la paz, también la lucha contra el narcotráfico. Ha dicho el portavoz de Washington que pues se busca mejorar la manera de erradicar sin afectar a las comunidades, pero también garantizando ese plan de erradicación al cual Colombia se debe someter. La protección al medio ambiente y la protección al migrante son los temas de relevancia y los pilares que el gobierno de John Biden trabajará de la mano, como lo ha dicho, con el gobierno de Iván Duque. Esta es la información en materia de COVID-19 y todo lo que pasa en el territorio nacional aquí en Colombia. Ustedes tienen mucha más información en el estudio. Alfredo Durán, desde Colombia. Muchas gracias, Alfredo Durán. Un abrazo de verdad a nuestros hermanos colombianos que también están viviendo una etapa muy crítica de la pandemia, casos ya desbordados, hospitales ya saturados y lamentablemente también con índices de mortandad ya muy altos entre la población. Desde aquí, por supuesto, un abrazo a nuestros hermanos colombianos. Y mire, dentro de las buenas noticias que tenemos que compartir, la farmacéutica Eli Lilly anunció que su fármaco redujo en 80% el riesgo de contraer COVID-19. La compañía Eli Lilly dio a conocer que el anticuerpo neutralizante previno el COVID-19 en los hogares de ancianos hasta en un 80% para los residentes. El ensayo de prevención fase 3 fue realizado en asociación con el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, parte de los Institutos Nacionales de Salud y la Red de Prevención de COVID-19. Los 965 participantes que resultaron negativos para el virus SARS-CoV-2 al inicio del estudio fueron 299 residentes y 666 empleados, se incluyeron en el análisis, mientras que los 132 participantes, 41 residentes y 91 empleados, que dieron positivo para el estudio al inicio, se incluyeron en análisis exploratorios para evaluar el tratamiento. Los resultados sugieren que los residentes asignados al azar para administrar el fármaco tienen hasta un 80% menos riesgo de contraer COVID-19 en comparación con los residentes en la misma instalación asignados al azar a placebo.
Entre los 299 residentes en el grupo de prevención, hubo 4 muertes atribuidas a COVID-19 en el momento de la muerte, y todas ocurrieron en el brazo de placebo, informó Elizabeth Ortiz. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, el tiempo se nos agotó, pero nos quedan unos minutitos para hablar un poquito más sobre esta pieza que nos acaba de presentar nuestra compañera Elizabeth Ortiz. Creo que vale la pena. Sí, doctor. Fíjate que hemos hablado algunas veces de estos anticuerpos, anticuerpos hiperinmunes que se pueden precisamente obtener de plasma convaleciente, o también se pueden obtener de plasma a partir de especies animales que se han inoculado con este virus SARS-CoV-2 y que han tenido respuesta inmune. En estos casos, ¿qué significan este tipo de biológicos? Significa que le estamos administrando a un paciente determinado ya los anticuerpos formados. Diferente a las vacunas, en donde administras un componente que va a generar la respuesta inmune del paciente para que el paciente forme sus propios anticuerpos y sus células inmunes de defensa. Aquí ya le estás dando a los pacientes los anticuerpos formados. Este tipo de biológicos no tienen, o este tipo de anticuerpos no tienen una permanencia por periodos prolongados de tiempo. Son para proteger temporalmente a un paciente o que pudo haber tenido muy reciente inóculo viral, o pacientes que están en alta exposición. Y ya las publicaciones efectivamente de este tipo de anticuerpos neutralizantes han estado en las últimas 4 o 5 semanas en la literatura científica mundial, con resultados muy promisorios. Este es uno de las efectivamente buenas noticias que hay con respecto a COVID-19. Los anticuerpos neutralizantes purificados también se conocen como hiperinmunes. Los hay para otras enfermedades infecciosas, y cuando llegamos a hablar en este programa sobre el plasma convaleciente o plasma de fase convaleciente, ¿te acuerdas, Belén? Yo de igual forma te decía que podía ser una buena estrategia, una estrategia terapéutica el plasma convaleciente. Luego aparecieron publicaciones ya sin los mejores resultados que esperábamos, pero comentaba que la alternativa era tomar mejor los anticuerpos de este plasma convaleciente, purificarlos, y de esa manera utilizarlos ya en esa modalidad. Pues esto ya es una realidad. Eli Lilly, laboratorios internacionales de mucho prestigio, son quienes traen toda esta línea de investigación. Doctor, el tema, sin duda alguna, esto último que nos acaba de comentar es por demás interesante. Vale la pena retomarlo, si le parece, en los siguientes programas, porque claro, hay todavía pues muchas inquietudes sobre estas terapias que están surgiendo día con día. Doctor, como siempre, muchas gracias. Gracias, Belén, a ti. Siempre un gusto. Gracias, doctor. Es el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Nosotros nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en el siguiente programa de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia. De pronto, el mundo se detuvo. El reloj dejó de girar. Las ciudades guardaron silencio y no supimos qué hacer. ¿El mundo volverá a ser el mismo? ¿Es esta la pregunta correcta? Debemos detenernos, cerrar los ojos y respirar. Este es un llamado a la reflexión. Estábamos tan ocupados en nuestros problemas que nos olvidamos del planeta sobre el que estamos parados. Habituados a nuestra comodidad, olvidamos que todo lo que tomamos de la naturaleza tiene un precio por el que debemos pagar.
Quizás las preguntas que deberíamos hacernos ahora son: ¿cuándo fue la última vez que nos detuvimos? ¿Qué podemos hacer para respetar nuestro único hogar? ¿Hace cuánto no miramos las estrellas? ¿Hemos admirado la vida, los árboles y las plantas? Este es un mensaje de la naturaleza, una oportunidad que tenemos para apreciar lo que damos por sentado. Nuestro planeta nos recuerda que estamos aquí para colaborar con él. Somos sus invitados y ha llegado el momento de mostrar agradecimiento. Ahora nos queda volver a aprender, reinterpretar qué es lo más importante, escucharnos a nosotros mismos y valorar las cosas que habíamos olvidado. Sobreviviremos, tal como la humanidad lo ha hecho antes. Esto quedará atrás y lograremos salir adelante. Pero con una diferencia fundamental. Debemos cambiar nuestra actitud hacia el planeta. Solo así habremos entendido nuestro rol en el ciclo de la vida. Las decisiones que tomemos para afrontar este problema no nos harán regresar a la normalidad. Servirá para traernos un futuro mejor. Cuando esto acabe, estaremos con nuestros padres, hijos y amigos. Miraremos hacia las estrellas y, juntos, nos daremos cuenta de que nunca las habíamos apreciado como ahora. Canal 44, la señal de todos.